eres Marta Tejeda. Sí. Yo creo que la broma te la ha hecho todo el mundo, pero bueno, eres enhorabuena porque eres la candidata, eres miembro de la Corte, posiblemente fallera mayor de Valencia. ¿Por qué deberías ser la fallera mayor de Valencia? Bueno, yo soy fallera mayor desde que nací, tengo mucho conocimiento de la fiesta, experiencia y creo que podría aportar todo eso al cargo. Además, como todas mis compañeras, quiero la fiesta como nadie y la vivo como nadie. ¿Crees que la fiesta necesita retoques? Lo hemos comentado ya en alguna otra entrevista. ¿Buscamos los falleros cambiar algo? Yo creo que todo se puede mejorar, como en cualquier cosa de la sociedad. Creo que, por ejemplo, en el tema medioambiental podemos mejorar mucho, en el tema de los materiales de fallas. También te digo que considero que es un cambio que se debe liderar sobre todo desde las comisiones más grandes, pues, las que plantan en primera, las que plantan en especial y en especial también el ayuntamiento. Creo que debe empezar a liderar esas iniciativas medioambientales que mejoren la fiesta y mejoren también la convivencia con los vecinos. Yo te voy a poner un dilema, ofrenda o plantar. Si me dijeras ofrenda y monumento te diría monumento. Pero el monumento es falla. Exactamente, es que ese monumento no hay falla, pero entre la noche de la planta y la ofrenda yo me quedo con la ofrenda. Para mí es una noche, noche tarde lo que es un día de sentimientos incomparables. Yo ya recuerdo mi ofrenda con muchísimo cariño de fallera mayor este año, con lo cual no me imagino lo que puede llegar a ser una ofrenda de fallera mayor de Valencia o Porto. Tiene que ser un momento especial. ¿Hay algún otro momento que estés deseando vivir de este ejercicio que ahora? Yo creo que estoy aprendiendo cosas conforme la marcha, un poco vamos aprendiendo toda esta experiencia que nos están dejando nuestros compañeros del 2019 con los que hablamos. Y ¿qué viviría? Bueno, supongo que me queda mucho por aprender, qué actos voy a vivir, pero en especial la crida. Creo que es un acto que espero con muchísima ilusión. Tú quieres ser fallera mayor de Valencia, pero ¿qué cualidades debe tener una fallera mayor de Valencia? Yo creo que tiene que saber querer la fiesta, eso creo que tenemos todos, y sobre todo saber transmitir esa pasión que tiene por las fallas. Tiene que ser locuaz, dado que se enfrentan muchísimos actos donde tiene que hablar de manera improvisada en muchas ocasiones, tiene que tener disponibilidad, al final no deja de ser un cargo muy sacrificado, ella se dedica a incorporar durante un año entero para la fiesta y aparte su vida prácticamente. También, ¿por qué no tener idiomas? También es una cualidad, últimamente van a Fitur, van a Francia a promocionar la fiesta de turismo, de puertas para afuera, con lo cual creo que es importante que reúna esa serie de requisitos y cualidades. Voy a pedir un segundo. Ahora ya lo vamos a dejar. Un lugar del mundo donde te gustaría hacer. A mí me gusta mucho la costa oeste de Estados Unidos. De hecho, es un viaje que yo tengo pendiente durante un mes y cuando pueda, aunque sea dentro de 20 años, yo lo haré. ¿Qué le pides a la vida? Le pido felicidad. Me gustaría, todos son, la mayoría de nuestros seguidores son internautas, pero me gustaría que a esa gente que no conoce la fiesta y ve tu entrevista y procura conocer un poquito más, me gustaría que se lo explicaras, que les invitaras a venir en Falla 2020 y además si tienes idiomas, que lo hagas En inglés, en valenciano. en tus idiomas. Vaig a parlar en valencià, encara que sigui per a gent de fora no m'ho van entendre, però jo vaig a parlar en valencià. Les falles són una barreja de moltíssimes iniciatives, són pólvora, són música, són castells, són monuments, art, indumentària. Jo crec que tenim que venir a València per a de veritat conèixer tots els aspectes que pot oferir la festa a la gent d'Espanya i a la gent de tot el món. Come to Valencia in fallas. Pues muchísimas gracias, te vamos a pedir una última cosa, que es que nos mandes un saludo a todos nuestros seguidores, a toda la gente que ha visto tu entrevista y nosotros te deseamos la mayor de las suertes. Muchísimas gracias y un saludo a todos.